Voy a empezar a grabar, ¿verdad? Para que coloquen presente. Me he dado cuenta que he estado pasando la asistencia a una hoja de Excel que algunos no colocan presente. Entonces me tengo que meter en el video. Doble trabajo para el profesor. Meterme en el video a ver. Ah, míralo, y ahí está. Yo sabía que había venido. Por favor, coloquen presente todos. Eso no les cuesta. Presente, no tienen ni 10 y letras. Dios mío. Tanto sueño tienen que no lo quieren escribir. Pero vamos escribiendo. Buenos días a los que se incorporan. Pueden colocar la palabra presente. Como que no les dio tiempo de desayunar a Valeria. Yo estoy como Madeleine con la tacita al lado. Creo que se me va a enfriar la tacita de café. Me vine corriendo con la taza de café. Pero bueno, esas cosas pasan. Hoy también casi me quedo dormido, pero bueno. Llegué justo a tiempo. Muy bien, chicos. Bueno, como les dije, bueno, espero que todos coloquen presente. Espero que estén muy bien. Espero que hayan pasado, no sé, el Día del Padre, ¿verdad? Para los que tienen a su papá vivo junto a ustedes, pues que la hayan pasado bien. Recuerden que, bueno, eso solamente es como una fecha simbólica. Sin embargo, tenemos a nuestros padres siempre al lado de nosotros, ¿no? Espero que la hayan disfrutado. No sé si en las actividades de biología, de química, tienen algo que preguntar. Ayer me di cuenta de otra cosa que no leen los documentos cuando algunos me preguntaron, Mister, esto está sin la hoja. Usted mandó a hacer un poco de trabajo y no está la hoja de trabajo. Tranquila que no fuiste la única, Neira. Fueron varios, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, tuve que hacer hasta un tutorial casi de un video para que vieran dónde estaba la hoja de trabajo. Por favor, revisen los documentos. Yo no digo que me pueda equivocar, que pueda hacer que yo haga el documento como doy a tantas secciones y me equivoque y ponga una hoja de trabajo que no sea o que no la ponga. Puede pasar, yo no digo que no. Pero normalmente antes de abrir los temas, los días sábado o ese día de los fines de semana, yo reviso nuevamente, ¿no? Para ver si hay algún detalle, si hay alguna imagen, si algún video lo quitaron de YouTube, porque a veces esas cosas pasan, ¿no? Entonces pueden quitar el video, pueden quitar la imagen, entonces tengo que rearreglar la cosa de forma rápida, ¿no? Mister, dígame. En la tarea que hay que hacer en biología, en el TikTok, ¿se tiene que ver nuestra cara o solo podemos poner imágenes y nosotros hablar? Bueno, la verdad es que si no se ven ustedes, puede darme lugar a dudas para evaluar. De todas maneras, revisen la rúbrica, porque yo lo coloqué ya, la rúbrica con la que van a ser evaluados en ese video y verifiquen, ¿verdad? Los parámetros que les están dando allí. Y guíense por esos parámetros. Esos parámetros están allí para que ustedes sepan y saquen lo mayor posible, ¿no? ¿Sí, Angie? Sí, pero es que yo estuve viendo ahí de cómo se hace así y, o sea, se pone en pantalla verde para que salgan imágenes, pero si nosotros nos vemos en el TikTok y se ven las imágenes aparte, no se van a ver las imágenes porque vamos a salir nosotros. Ah, pero por ejemplo, yo puedo salir en TikTok, yo puedo hacer los cortes, salgo al principio y después pongo las imágenes. Puedo hacer algo como eso, ¿no? Que es parte de la edición, ¿o no? Yo no sé esas cosas, pero eso fue lo poco que yo investigué de lo que le estoy preguntando, por eso. Bueno, pero algo podemos hacer para solucionar eso. La idea es que se verifique que sea usted quien lo hizo, pues, o sea, que esté allí. No, porque yo puedo hacer algo donde yo no aparezca, lo puedo colgar en mi cuenta y decir que lo hice yo, que lo hizo y me ayudó otra persona, lo hizo otra persona, etcétera. A eso me refiero, ¿no? Que no haya lugar a dudas de ese respecto. De lo demás, bueno, obviamente guíense por la rúbrica que está allí, que se les dio los parámetros, que son 4 parámetros, entonces allí verifican qué necesitan y si ustedes creen que su video, como ustedes lo hicieron, cumple con eso que está allí, pues perfecto, no hay problema, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? La gente está, bueno. Buenos días, Peña, ¿cómo estás? Creo que todavía no ha salido el sol allá en el otro lado del Medio Oriente. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿alguna otra inquietud, además de que tienen que leer y ver que si están las hojas de tareas y que los videos pueden verificarlos? ¿Qué otra cosa? ¿Más ninguna? ¿Por qué TikTok, profe? ¿Por qué TikTok? Ay, bueno, porque hay que ser diferentes, hay que ser creativos, algo distinto. No puedo escoger YouTube o no sé, otra plataforma. Pronto, vamos, menos el... Ay, esa es la palabra.
No, vamos a ir variando, Tranquilos que vamos a probar varias cosas. Tenemos que tener nuevas experiencias. Tranquilos, no sé. Yo nunca he usado en la vida esa vaina. Bueno, pero vamos a aprender poco a poco. Poco a poco, no se preocupen. Además de esa opinión que tienen respecto a esa aplicación, ¿qué otra cosa en particular acerca de la materia en específico? Más nada, está todo sencillo, fácil. El video, ¿cuánto tiene que durar? Es Yo sé que corto. los TikToks son hasta 1 minuto. Sí, ajá, es corto. Es un video corto. Por eso escogí allí también. Después vamos con otros lugares donde los videos van a ser de la misma extensión, que no sean cosas tan largas, que también nos ayude a nosotros a ser sintéticos, a utilizar estas cosas para fines académicos, no solamente para nada más de eso, no, ¿verdad? Tenemos que hacer de otras cosas. Muy Pero bien. una cosa, yo también. Dime, Cuadros, tranquila. Puede ser probablemente que mi nombre en TikTok, mi usuario, tenga que ver con One Direction. O sea, no se sorprenda. Espéreselo antes de que diga qué es esto. No tranquilo, no se preocupen, eso no me... Tranquilo, no se preocupen. Muy bien. Byron, ¿estás despierto? Sí, ok, esa es la actitud. Muy bien. Sí, mister. Ajá. Muy bien. ¿Otra acotación? ¿Alguna otra observación? ¿Algo que decir? Muy bien. Doménica, ¿activaste el sonido y vas a decir algo? Sí, pero ya no. Sí, pero ya no. Pero como lo activaste, bueno, vamos a preguntarte a ti. ¿De qué fue el tema la semana pasada en química, Doménica? De las propiedades de esa cosa. ¿De qué cosa? A ver, Denise, esa propiedad... Yo no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Cuál era el nombre? Interesante. Denise, ¿de qué eran las propiedades? ¿De qué cosa está hablando Doménica? De las propiedades... Es Espera, es que se me acuerdo. las propiedades de los... de los alcanos. De los alcanos, muy bien. Dios mío, Denise, me tenías angustiado, casi me da aquí una cosa, ¿verdad? De los alcanos, las propiedades de los alcanos. Kelly, ¿me puedes decir una característica de los alcanos? Una característica. Kelly, Una de las características o una característica cualquiera. Una de las que vimos o una cualquiera. Una que sea de los arcanos. Ajá. A ver, déjame acordar. O sea, puedo decir que están compuestos de hidrocarburos, pero no sé si eso valga. ¿Están compuestos de hidrocarburos o son hidrocarburos? Son hidrocarburos. Son hidrocarburos. Moléculas Sí. de carbono y hidrógeno. Perfecto, muy bien. Así sí. No están compuestos de hidrocarburos, son hidrocarburos. Eso ¿no? es. Es como que si yo dijera, yo estoy compuesto de Rael. No, yo soy Rael. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Muy bien, ok. Otra propiedad, Vera, de los alcanos, además de ser hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno. Es que yo iba a decir lo que iba a decir Kelly. Kelly me lo robó. Es lo que tenía en la cabeza. Jurados. Soy una ladrona ahora. Bueno, eso suele ocurrir con los descubrimientos científicos. A ver, Madeleine, ¿tienes otra propiedad aparte de la que acaban de mencionar? Otra característica, porque no es una propiedad característica. Que solo tienen enlaces simples y por eso su terminación en ano. Perfecto, muy bien. Los alcanos son hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno, cuya estructura solo está compuesta por enlaces simples entre los átomos de carbono, ¿sí? Eso es importante. Los enlaces carbono-carbono son simples todos. De allí es que proviene la clasificación. No entran los enlaces carbono-hidrógeno, por ejemplo, que siempre van a ser simples, obviamente.
Además de eso, otra propiedad, Verónica, de los alcanos. Que son insolubles al agua. Por ejemplo, son insolubles en agua, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el nombre popular del grupo de los alcanos? Por casualidad. Andrade. Hidrocarburos saturados. Hidrocarburos saturados, por ejemplo, sería uno, muy bien, excelente, porque están con... ¿Por qué les dicen saturados? Porque están compuestos por enlaces simples. Porque están compuestos por enlaces simples y el átomo de carbono está... todos los demás enlaces que tiene el átomo de carbono son con hidrógenos, por eso es que se le dice saturado. Además de eso, otra propiedad, otra característica, ¿se recuerda a alguien? Son los Si no me equivoco, Son los Ya que vamos. menos densidad tienen. Son los que menos densidad En tienen comparación con densidad los siempre va a ser alquenos menor y al los agua. alquinos. menor a la del agua. en comparación con los alquenos y los alquinos. Ya vamos a ver la tabla comparativa con respecto a eso. Sin embargo, la clase pasada yo no comparé con los alquenos ni con los alquinos, ¿verdad? Estábamos hablando básicamente de los alcanos. O sea, yo lo digo por la tabla que estuve leyendo ayer de los que salía alcanos, alquenos y alquinos. Salía la densidad. Sí, bueno, esa es una tabla más comparativa, más que decir de las propiedades en específico, ¿no? Por ejemplo, los 4 primeros alcanos, los 3 primeros alcanos, ¿qué estado de la materia tienen? Gaseoso. son gaseosos. Gaseoso. Y del 3 al 5 al 8, por allá son Líquidos. líquidos. Y de 10 en adelante, por allá 11, por allá Sólido. sólidos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, allí con respecto a eso, ¿qué pasa con la solubilidad a medida que aumenta la cadena carbonada? ¿Qué pasa con la solubilidad? A medida que va aumentando la cadena de carbonos en el alcano. Se vuelve que más duro. Menos soluble. Es menos soluble. soluble. Correcto, muy bien. Soluble. La solubilidad va disminuyendo. Eso es correcto, va disminuyendo. Muy bien. ¿Una propiedad química de los alcanos? ¿Recuerdan alguna? Ay, yo me acuerdo de una física. ¿A qué viene su nombre? ¿Se refiere a un grupo, al grupo alquilo? No, propiedad química, propiedad química. entonces no. Estamos hablando de reactividad. Angie, ¿qué me dijiste tú que te habías acordado? De una física. Que Ajá, tenía- ¿cuál? Que eran incoloras, inoloras, insaboras. Perfecto, muy bien. Y por eso en el cilindro de gas doméstico colocan un gas adicional que tenga un olor fuerte para detectar los escapes, ¿verdad? O sea, hay una fuga. Muy bien, excelente, Angie. Gracias por tu aporte. A ver, una propiedad química, ¿cuál sería? Combustión. En la oxidación, Ajá, dime, Peña. en la oxidación puede resultar como dióxido de carbono o agua. En el Ajá, proceso. la oxidación o la combustión, ¿verdad? La reacción de Son los menos combustión. reactivos, ¿no? Son los menos reactivos, muy bien, son los menos Tu reactivos. hibridación. No sé si tenga que ver algo ahí. La hibridación del carbono en los alcanos. Claro, ese es SP3. Es la más estable y por eso son menos reactivos. Muy bien, una de las propiedades químicas entonces es la combustión, que reacciona con oxígeno para producir, como dijo Carlos, vapor de agua y dióxido de carbono. En el caso de la combustión completa, puede existir combustión incompleta, en el cual se produzca monóxido o carbono sólido. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si vemos un automóvil y en el tubo de escape, ¿verdad? Por donde salen los jugos de la combustión, los productos, si se ve un gas incoloro, entonces el motor está funcionando correctamente. Si observamos un gas blanquecino, está saliendo monóxido, por lo tanto la combustión no es completa, el motor debe tener algo debe estar pasando con el combustible. Y a su vez, si vemos un humo negro, ¿verdad? O el tubo de escape se coloca de color negro, significa que está liberando carbono sólido, entonces la combustión es mucho menos eficiente, ¿no? Son subproductos. Eso nos va a decir la eficiencia de esta reacción. Muy bien. Bueno, entonces vimos los hidrocarburos, como decía Karen, saturados. Eso significa que el tema de hoy, como ya vi que algunos lo han revisado, hoy vamos a ver los hidrocarburos Insaturados. insaturados, los cuales son
Los alquenos y alquinos. Los alquenos y alquinos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es exactamente el tema que hoy vamos a trabajar, ¿verdad? De una forma bastante sencilla, ¿verdad? Vamos a trabajar los hidrocarburos insaturados, alquenos y alquinos. Algunos aspectos de este tema ya ustedes lo manejan. Recuerden que el último tema del periodo lectivo pasado en química de segundo de bachillerato, vimos lo que fue la introducción a las funciones químicas, su nomenclatura, el procedimiento, ¿verdad? De una forma muy general, y ustedes, juntos, ¿verdad? Hicimos este tema, ¿verdad? En el tema de la nomenclatura, obviamente, ¿no? Entonces, quizás en esta presentación no vamos a hablar mucho de nomenclatura, porque obviamente ustedes reconocen que, ¿cuál es la terminación de los alquenos? Eno, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y la terminación de los alquinos? Ino, ¿verdad? ¿Cómo reconozco o cómo diferencio un alcano, un alqueno y un alquino? ¿Cómo yo sé frente a qué compuesto? Por los enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, por lo menos un alqueno, ¿qué debe tener un alqueno? Dos enlaces. Un enlace doble. Bueno, Al menos un enlace doble, ¿verdad? Y los al alquinos, menos uno. Al menos uno. Un enlace triple. Un enlace triple, ¿verdad? Y los alcanos, pues por supuesto, todos son simples. Esto en referencia a los enlaces carbono-carbono. Eso es importante, ¿no? Los enlaces carbono-carbono. Muy bien. Entonces, y obviamente las reglas de la nomenclatura, igual yo les hice mención en el documento acerca de la nomenclatura, pero allí está básicamente los mismos prefijos, ¿verdad? Porque eso sigue siendo lo mismo. Los mismos prefijos para contar los radicales alquíleos. Y les coloqué, por supuesto, el procedimiento es exactamente igual, ¿verdad? Nombrar la cadena más larga, en este caso la cadena más larga debe contener el enlace doble o triple, el enlace doble o triple debe tener la menor numeración, es decir, debe estar más cercano al extremo, igual se deben numerar los carbonos y ordenar los sustituyentes por orden alfabético, todo eso es lo mismo, ¿verdad? Lo único que va a cambiar es la terminación, obviamente, de la cadena principal. Entonces, por allí creo que ese es un tema que si tienen algunas dudas, pues pueden preguntar por interno, pero básicamente ya el tema de la nomenclatura, según el IUPAC, más o menos lo manejamos, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, vamos a tocar ciertos aspectos básicos. Recordar un poquitico esta clasificación es importante, ¿verdad? Estamos viendo el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Que son compuestos orgánicos que solo presentan enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, o sea, que están compuestos por carbonos e hidrógenos, que es lo que básicamente nos dijeron al inicio. Sabemos que se dividen en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos no tienen anillos con enlaces pi, en cambio los aromáticos sí lo tienen, ¿verdad? Son derivados del benceno, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Y los alifáticos tenemos de cadena abierta y de cadena cerrada. Los de cadena cerrada tienen exactamente propiedades similares a sus cadenas abiertas, pero lo vamos a ver la clase que viene junto con los aromáticos en el tema de hidrocarburos cíclicos, ¿no? Y vamos a ver las diferencias. Ahorita estamos viendo, todos los de cadena abierta, ¿verdad? Tenemos los alcanos, cuyo nombre general serían las parafinas. Los alquenos, que son las olefinas, también pueden ser conocidos como los etilenos, y los alquinos, que también son conocidos como los acetilenos, ¿verdad? En el caso de los alcanos, si vemos el mismo color, son los saturados, que ya ustedes lo saben, solo tienen enlaces sigma o enlaces simples, ¿verdad? Y los alquenos y los alquinos, ¿verdad? Son los insaturados, presentan enlaces sigma y enlaces pi, es decir, que tienen enlaces dobles o enlaces triples. En el caso de los alcanos, ¿verdad? La hibridación del carbono es sp3, en los alquenos sp2 y en los alquinos sp, ¿verdad? La hibridación de los orbitales, según los enlaces correspondientes. Muy bien, hasta aquí ya hemos recordado un poco, ¿verdad? Es importante siempre recordar esto. Lo que siempre estoy recordando es porque es importante, ¿no? Es la base fundamental para poder continuar, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver los alquenos, ¿verdad? Si observamos, bueno, tenemos los alquenos, aquí tenemos este alqueno, las bolas o esferas negras me están diciendo el carbono, ¿verdad? Aquí el carbono, ¿qué compuesto sería este? ¿Cuántos carbonos tiene este compuesto? 2 carbonos.
Entonces, 2 carbonos y tiene un enlace doble. ¿Cómo se llamarían? Estos grises o blancos son los hidrógenos. Eteno. Eteno. Eteno, muy bien. Este es el eteno, ¿verdad? O conocido también comercialmente como etileno. Muy bien. Aquí tenemos la estructura de los enlaces, ¿verdad? Tenemos el enlace central, que es el enlace sigma, es el enlace más estable. Recuerden que es el enlace de la hibridación que tenemos como los alcanos, ¿verdad? Es el enlace estable. Y tenemos un enlace más exterior, que es el enlace pi, que es el enlace que normalmente se va a atacar en las reacciones químicas, ¿no? Aquí tenemos los carbonos y vemos la forma de los orbitales. La fórmula molecular general es esta, CnH2n. Es la fórmula molecular que cumple los alquenos, ¿verdad? También parecida cuando veamos a los cicloalcanos, ¿no? En el caso de los cicloalcanos, que comparten la misma fórmula molecular. Ahí estaríamos hablando de isómeros, ¿verdad? De diferentes, que tienen, recuerden que los isómeros comparten la misma fórmula molecular, pero pueden tener diferente función, diferente forma geométrica en el espacio, diferente estructura, etc. Entonces, hoy vamos a ver un tipo de isomería con los alquenos. Algo importante de este enlace doble es que hace que la estructura aquí donde está el enlace doble, hace que esa estructura sea rígida y sea plana, lo cual hace muy fácil a través de los catalizadores atacar el enlace pi, ¿verdad? Esta molécula no puede rotar ni girar frente a este enlace, es como si tuviese una viga allí. Se ha soldado muchísimo más, es un enlace muchísimo más fuerte, a diferencia del enlace simple, por ejemplo, en el caso de los alcanos, la estructura aérea o geométrica en el espacio no nos importa mucho a los químicos. ¿Por qué? Porque frente al enlace simple, el carbono, todos los carbonos pueden rotar y girar y tienen diferentes formas y es el mismo compuesto. A diferencia de este, ¿verdad? Ya vamos a ver, por eso es que existen ciertas isomerías espaciales. ¿Por qué? Porque este enlace doble hace que la estructura en ese enlace sea rígida. Puede rotar todo lo demás que sea simple fuera de él, pero allí eso se va a mantener como un eje que no se va a poder movilizar, ¿no? Lo mismo ocurre con el enlace triple. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el enlace doble respecto a los alquenos? Ninguna, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a los alquenos. Bueno, aquí está, perdón, disculpen. La isomería respecto al enlace doble. Lo que les acabo de mencionar anteriormente es que frente a este enlace no hay rotación, porque el enlace doble está fijo. Entonces, si observamos, aquí tenemos el buteno, ¿verdad? Tiene 4 carbonos, vea, 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos también 4, 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué sucede? En este, los carbonos, ¿verdad? O los hidrógenos están frente a frente, ¿verdad? Y en este caso están en planos opuestos, ¿verdad? Porque el enlace doble, yo les dije que hace un plano, entonces hay un hidrógeno hacia arriba y de este lado hay un hidrógeno hacia abajo. En el primer caso, los dos hidrógenos están en el mismo plano hacia arriba. Entonces, eso hace que geométricamente, a pesar de que se llaman igual, es decir, olvídense de este cis y de este trans, ¿verdad? Es el mismo compuesto en el sentido del nombre, es el 2-buteno, pero el comportamiento de este es distinto al de este. Geométricamente la molécula es distinta en el espacio, porque el enlace doble no le permite la rotación, a diferencia de los alcanos. Por lo tanto, existe lo que se conoce como isomería geométrica, es decir, estos dos compuestos son isómeros geométricos. ¿Por qué? Porque su geometría en el espacio es distinta. Entonces, para diferenciar los isómeros, tenemos entonces los prefijos cis y trans. Se coloca cis en el caso de que los hidrógenos estén ubicados en el mismo plano. Estamos observando aquí, ¿verdad? Que los dos hidrógenos están en el mismo plano. Y se coloca trans cuando estos hidrógenos o los grupos metilos, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo quieran ver, están en planos diferentes. Están en planos distintos, no están en el mismo plano. Entonces, en este caso, este sería el cis-2-buteno y en el otro caso, este sería trans-2-buteno. Puede ocurrir también que frente a este enlace doble, en vez de un grupo metilo, tengamos grupos etilos y ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Los grupos etilos pueden estar debajo y los grupos etilos pueden estar en planos distintos. ¿Entendimos, comprendí o me expliqué bien en el tema de la isomería geométrica? ¿Sí? ¿Alguno me dice sí, no, algo?
Bueno, el silencio es o que entendieron o que no entendieron. Un poco de las dos. Un poco de las dos. Bueno, repito, en el enlace doble hace que esa estructura sea rígida en esos dos carbonos. Él no puede rotar, él se va a mover de esta manera, ¿no? Pero todo lo demás, si tiene enlaces simples, puede rotar. Es decir, aquí está como una viga, algo como una columna, y frente aquí, ¿verdad? Está bastante, bastante rígido, ¿verdad? Bastante rígido. Creo que por aquí tengo algo que nos puede servir. Ya voy. Vamos a ver si... ¿Están viendo la pantalla, verdad? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Ya voy. Ahí, será esto. Ok. Lo que les quiero decir es que en este enlace que está aquí, este enlace que es el doble, este enlace no se va a mover. Este carbono sí, este carbono yo lo puedo mover él va a rotar, ¿ves? Él puede rotar para donde él quiera, ¿verdad? Pero estos dos carbonos que están aquí se van a mantener siempre fijos. No va a poder hacer una rotación respecto a eso. No va a poder rotar, no se va a poder meter en medio de los otros dos carbonos, jamás. Por ejemplo, ¿verdad? Porque esta estructura es bastante rígida. Lo mismo ocurre con el enlace triple. Por eso cuando les digo aquí, en esta, ¿verdad? Que aquí no va a haber rotación. Estos dos sí pueden rotar. Ese puede mover hacia arriba o hacia abajo, como ocurre aquí. Entonces ocurre se forma lo que se conoce como isomería geométrica, ¿verdad? Entonces es importante. Si ambos grupos metilos están en el mismo plano, sería un cis. Y si están en planos distintos u opuestos, estamos hablando de trans. Es para el nombre correspondiente que le van a colocar cuando observen estas moléculas. En doble y simple, en el enlace doble, importa la geometría de la molécula, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Su comportamiento va a ser distinto. Ok. Tenemos los alquinos, ¿verdad? Aquí tenemos un enlace triple. ¿Qué compuesto es este? Si las esferas son los carbonos, las negras, y las blancas son los hidrógenos. Etino. Etino, ¿verdad? O los acetilenos. Entonces, aquí tenemos la estructura de los enlaces, ¿verdad? Tenemos los enlaces sigma, que aquí tenemos en el medio, carbono-carbono, y en este caso carbono-hidrógeno, y aquí tenemos los enlaces que son los que se ubican como en el exterior en la hibridación SP, que tiene los enlaces triples en los alquinos. Aquí tenemos la fórmula molecular general, CnH2n+2, ¿verdad? Que nos dicen entonces la estructura. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, mister. Muy bien. Vamos a dejar para la siguiente parte de la clase las propiedades físicas, químicas y los mecanismos de obtención. Entonces, estaba viendo ahí en la presentación, creo que la estructura molecular, la fórmula molecular de los alquinos que estamos, ya les voy a decir. Aquí que creo que esto lo hice un poco rápido y no medité mucho al respecto. Esta estructura que les mostré aquí, ya les voy a decir, esta que está aquí, este signo creo que es menos, porque si aquí observando, obviamente N es el número de carbono, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si coloco 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4 más 2 son 6, aquí no hay 6 carbonos. ¿Verdad? Esa fórmula creo que es la del arcano. Correcto, ajá. Sí, se me fue rápidamente. Aquí es menos 2. Sería 2 por 2, 4, menos 2, 2. Y tenemos 2 hidrógenos. ¿Sí? Es el signo. Para que lo tengamos en cuenta. Se me fue allí en la presentación, pero es para que lo tengan presente, ¿no? Disculpen ese detalle allí. Bueno, hasta aquí entonces es la primera parte, ¿verdad? Ya vimos la estructura, vamos a decir como la forma general, ¿no? De estas dos estructuras. Es importante, vuelvo a repetir, se está introduciendo un nuevo concepto que es la isomería geométrica.
el enlace doble y triple hace que esos carbonos se mantengan muy fuertes y fijos allí, ¿verdad? No significa, parece paradójico, ¿no? Que se mantengan fuertes, pero nos vamos a dar cuenta que los enlaces sí son fáciles de atacar, pues son bastante reactivos, ¿no? Entonces, que sean reactivos no significa que sean débiles. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso en las propiedades. Entonces, allí los carbonos no pueden girar. Entonces, se mantiene plano, se mantienen juntos, ¿verdad? Entonces, la cadena a lo largo de la izquierda o de derecha del enlace doble, pues obviamente sí puede haber algún tipo de rotación. Entonces, pero frente a los carbonos que están cerca o adyacentes al enlace doble, se forman lo que les acabo de presentar, que es la isomería trans y la isomería cis, ¿verdad? Entonces, ahí les di el ejemplo más sencillo, que es con el buteno, con el 2-buteno. ¿Por qué? Porque es el más sencillo, porque tenemos grupos metilos, ¿verdad? Ambos lados, o metilo. Pero puede ocurrir que en ambos carbonos haya grupos, por ejemplo, más largos, como grupos etilos. Entonces, de hecho, en el video que tienen en la plataforma, los que puedan escuchar esa voz tan melodiosa, me encanta cómo esa chica explica, ¿verdad? Lo hace muy bien. Ella les va a explicar la isomería cis y trans a través de los grupos, cuando allí al lado de los adyacentes al grupo del enlace doble, hay, en vez de metilos, hay grupos etilos, ¿verdad? Ella utiliza mucho en el Khan Academy en español, lo que son las estructuras esqueléticas. Y tiene una voz, a mí me parece agradable para la explicación de la química, ¿no? Entonces, es importante que revisen, porque sí me he fijado que no han revisado los videos, que van directamente a las tareas. Sé que son personas, pero hay detallitos que se nos pueden escapar, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada les hablé acerca de las propiedades químicas y obtención de los alcanos, pero no les dije, por ejemplo, el nombre de una regla. Quise que ustedes construyeran sus productos a partir de lo básico. Pero hoy vamos a ver una regla muy importante que nos va a decir realmente cuáles son los productos específicos que se forman en las reacciones, cuáles son más estables. Nunca en una reacción química orgánica se va a formar un solo producto. Se forma como una mezcolanza. Obviamente siempre va a estar en mayor cantidad aquel producto que sea más estable, aquella molécula que es más estable. Eso lo vamos a ver también ahorita cuando veamos las propiedades químicas de los alquenos y los alquinos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Esta parte quedó clara? ¿Seguro? Bueno, eso espero. Muy bien, entonces nos queda un minuto. Vamos entonces, vayan a terminar de comer. No sé si ya terminaron de comer en la clase, pero vayan a terminar de comer, de tomarse un cafecito y en 10 minutos, es decir, son las 7:55, a las 8:05 nos vemos aquí. ¿Sí? Perfecto. 8:05, chicos. Vayan entonces a tomar un respirito. Vamos. Ya comenzamos a grabar. Por favor, a los que están en esta segunda sesión, recuerden lo que deben hacer. Ya está grabando, ¿verdad? Muy bien. No se les olvide colocar su I am here. Muy bien. Bueno, habíamos quedado entonces en que vamos a iniciar en esta parte lo que es las propiedades físicas y químicas. Entonces, en el caso de las propiedades físicas, lo que vamos a hacer es una tabla más que todo de comparación entre los compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos los alcanos, que fueron los que trabajamos la clase pasada, y tenemos los alquenos y alquinos. Aquí tenemos las propiedades físicas como la densidad, la polaridad de la molécula, la solubilidad, básicamente en agua, por supuesto, ¿no? Y solventes orgánicos, el punto de fusión, el punto de ebullición, los tipos de enlaces y, bueno, algún ejemplo que aparece aquí abajo. En el caso de la densidad, ¿verdad? Los alquinos son menos densos que el agua. La densidad de los alquinos se halla alrededor de los 0,7 gramos por mililitro. Recuerden que la densidad del agua a condiciones estándar o normales son de... ¿Cuánto? ¿Cuánto es la densidad del agua? Se me olvidó. ¿Alguien recuerda?
¿Cuál es la densidad del agua? Me estoy arriesgando Es uno, a un decir una gramo. barbaridad, pero creo que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ajá. Exacto, es 1 gramo por mililitro, ¿verdad? O por centímetro cúbico. Entonces aquí vemos que es 0,7, significa que es menor, ¿no? Entonces significa que la densidad de los alquinos es menor a la del agua. Los alquenos tienen densidades menores también a 1 gramo por centímetro cúbico, y a medida que crece el tamaño del alqueno, aumenta la densidad. Cuando dice que aumenta el tamaño, me estoy refiriendo a la cadena carbonada, ¿no? Muy bien. En el caso de los alcanos, son de menor densidad que el agua también. Recuerden que la mayoría de los compuestos de los hidrocarburos que son, al principio tienen una densidad menor, ¿no? A la del agua. Entonces, es decir, de baja densidad. Son los menos densos de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Cuando dice de los compuestos, no se está refiriendo solo a los alquenos y a los alquinos, sino a los compuestos orgánicos en general, ¿sí? Recuerden que los compuestos orgánicos no son solo los hidrocarburos, también tenemos compuestos orgánicos, por ejemplo, como ¿cuál sería uno que no está allí, que no es un hidrocarburo, un compuesto orgánico? Alifáticos y aromáticos, no. Los compuestos hidrogenados, ¿qué digo? Nitrogenados, perdón. Por ejemplo, los compuestos nitrogenados. ¿Conoces algún compuesto nitrogenado, Newton? De nombre. O alguno que tenga nitrógeno, fósforo. ¿No conoces uno? En biología no habrás visto uno muy popular. Seguramente debe saber uno, pero no recuerdo en este momento. Ok. Bueno, normalmente las proteínas tienen nitrógeno, ¿verdad? Que son compuestos orgánicos. Por ejemplo, ¿verdad? Que es una biomolécula. Entonces, bueno. Entonces, cuando dice aquí que son menos densos de los compuestos orgánicos, es de los compuestos orgánicos en general. Ojo con ese detalle, ¿sí? Bueno, en el caso de la polaridad, ¿verdad? Son no polares los alcanos, ya que están formados solo por carbono e hidrógeno. Los alquenos y los alquinos tienen una polaridad muy baja. Son también considerados no polares, ¿no? Tienen una debilidad, no son tan... Recuerden que eso también tiene que ver con la solubilidad. Los compuestos que son solubles en agua, por lo general, son compuestos polares o que forman puentes de hidrógeno con el agua, en fin. Entonces, la solubilidad, en el caso de los alcanos, son insolubles en solventes polares como el agua, pero su solubilidad en solventes no polares es relativamente buena, es decir, en solventes orgánicos como el éter, por ejemplo. Los alquenos son insolubles en agua, pero bastante solubles en líquidos no polares como el benceno y el éter. Y los alquinos son solubles en solventes orgánicos como el éter y el alcohol, insolubles en agua. Si observan, el comportamiento entre los tres es similar en cuanto a la solubilidad. El punto de fusión, los puntos de fusión de los alcanos de cadena ramificada pueden ser mayores o menores que los de los alquenos. Aumentan a medida que es mayor, en el caso de los alquenos, aumentan a medida que es mayor el número de átomos de carbono. Y disminuyen, ¿verdad? Si es menor, o viceversa, como dice ella. Y en el caso de los alquinos, aumentan o disminuyen sus puntos de fusión dependiendo del incremento o disminución de los números de carbono. Ese comportamiento también es en general, para todos los que están allí. El punto de ebullición asciende a medida que crece el número de carbonos. En el caso de los alquenos, sus puntos crecen con el aumento del número de carbono y sus puntos de ebullición en los alquinos crecen con el aumento del número de carbono. En los alquinos dicen, generalmente son más altos que los de los alcanos y de los alquenos. Las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición. Eso lo vimos también en el caso de los alcanos la vez anterior. Y son más bajos que los alcanos correspondientes. Aquí dice que los puntos de ebullición crecen con el aumento de la cadena, pero son más bajos que los alcanos correspondientes. Por ejemplo, el punto de ebullición del octeno seguramente va a ser más bajo que el del octano, ¿verdad? Que es el alcano correspondiente. Muy bien. En cuanto a los enlaces, ya ustedes lo han mencionado. En los enlaces carbono-carbono en los alcanos son simples. Por lo menos hay un doble y un triple en los alquinos y alquenos respectivamente. Tenemos ejemplos, metano, etano, aquí tenemos etileno y propileno, o eteno y propeno, etino o acetileno y butino, ¿no? Tenemos allí unos ejemplos. Creo que en cuanto a las propiedades físicas, no habría mayor explicación, creo que son bastante similares y lógicas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las propiedades físicas. ¿Ninguna? Ok. Cuando deseen, por favor, me interrumpen, no hay problema.
Bueno, vamos con las propiedades químicas de los alquenos y los alquinos. Obviamente, algo importante que mencioné la vez anterior es que los alcanos, en cuanto a la reactividad, ¿cómo eran los alcanos? También se me acaba de olvidar. ¿Cómo eran los alcanos en cuanto a la reactividad? Muy poco reactivos. Los alcanos. Los alcanos eran exactos, eran poco reactivos, ¿verdad? Para que ellos reaccionaran, ¿cuáles eran las condiciones normalmente que teníamos que tener? Era oxígeno, no, o Luz, luz o calor. Luz, ajá, exacto, suministrar calor. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a las propiedades. ¿Verdad? Tenemos la primera propiedad, esta propiedad que está aquí, es la halogenación, ¿verdad? Tenemos el mecanismo de la halogenación. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Antes de que comience con todo eso, cuando estaba haciendo el deber, yo estaba viendo varios videos, aparte de los que están en la plataforma, y uno salía que explicaba que al mezclar el componente con el cloro, se formaban dos compuestos, no solo uno. Ajá. O sea, yo le puse uno, porque en el ejemplo que estaba acá en las imágenes que usted nos había dado solo salía uno, pero... Ujú. Estás hablando de los alcanos, me imagino. Sí, pero era un butano. No, propano creo que era un propano. Ujú. Ya vamos a ver esa regla. Esa regla yo no la expliqué la clase pasada para no hacer la clase tan compleja. Lo que me interesaba la clase pasada, Marcos, era que primero se apropiaran del mecanismo, ¿verdad? Sepan cómo es. Ahora vamos a ir añadiendo cosas que van haciendo más real la reacción. Obviamente sí se forman, lo que les dije antes de que cortar la primera parte anterior. Se van a formar, no se forma un solo producto, se forman varios productos y hay una mezcla allí. Pero obviamente en mayor cantidad va a estar aquel producto que es más estable. Pero no significa que el otro no vaya a estar. El otro también va a estar, pero en menor proporción. Por ejemplo, el que es más estable puede estar en un 60, un 70%, y el resto es el 30 o el 40 del otro producto. ¿Sí me estás comprendiendo, verdad? Entonces, lo que yo quería realmente en la clase pasada era que se apropiara del procedimiento. Es decir, aquí viene el bromo, se mete aquí, rompe esto y se forma esto. Ya yo sé cómo es. Ahora vamos a ver cuáles productos, bajo qué reglas se van a formar los productos y en qué proporción, ¿sí? Ya ese es parte. Yo pensé que si lo veíamos todo de una vez, obviamente nos iban a tener muchísimo más complejo a la hora de realizar la reacción química. Entonces, lo que quise primero es que, bueno, no importa que pongas uno, yo por lo menos, ya sabes la idea. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Ya sabes el mecanismo. Eso sí es lo que voy a evaluar. Que sea el producto estable o no lo sea, eso no te lo puedo evaluar porque todavía no te lo había explicado. ¿Sí? Perfecto. Eso para todos igual. Muy bien. Aquí tenemos el mecanismo de halogenación. Aquí tenemos un alqueno, ¿verdad? El mecanismo de la halogenación es... En el caso de los alquenos vamos a tener alcanos dihalogenados, ¿verdad? Porque tenemos un solo enlace. Recuerden que los enlaces que se van a atacar son los enlaces pi. Si tuviésemos un alquino, ¿verdad? Vamos a tener un alcano tetrahalogenado, porque no tenemos un enlace pi. ¿Cuántos enlaces pi tenemos? Dos. Muy bien, entonces eso va a ser como una reacción en cadena. Les voy a explicar cómo es eso, ¿verdad? Vamos a ver primero aquí el ejemplo. La halogenación. Normalmente los alquenos y los alquinos van a trabajar bajo reacciones de adición. Adición, es decir, que voy a adicionar, voy a meter más átomos de otra sustancia en la molécula principal. Por eso se llaman reacciones de adición. En algunos libros le dicen adición electrofílica. Entonces, son reacciones de adición. Entonces, voy a reaccionar con bromo, ¿verdad? Entonces, este bromo, recuerden que los halógenos tienen alta reactividad, se va a quedar con un electrón aquí, ¿verdad? Y va a quedar cargado negativamente. Este bromo va a atacar el enlace pi y se va a unir aquí, lo que va a hacer que se forme el carbacatión, que en este caso es la cadena carbonada. En este carbono va a quedar cargado positivamente. Y este bromo, de la molécula de bromo que está cargado negativamente, obviamente por atracciones electrostáticas, positivo o negativo, se va a unir allí y se va a formar el siguiente enlace. Entonces, lo primero que hace uno de los bromos en la molécula es atacar el enlace pi y se va a adicionar en el carbono correspondiente, ¿verdad? Se forma el carbacatión, que esta es una etapa intermedia,
¿verdad? Y entonces el otro anión de bromo que está aquí va y se une a el carbono que está cargado positivamente y se forma este haloalcano. En este caso tenemos el eteno, ¿verdad? Y se va a formar el 1,2-dibromoetano, ¿verdad? En el caso de que tuviésemos un etino, por ejemplo, que fuese un enlace doble, es decir, que no vamos a tener estos dos carbonos, estos hidrógenos que están aquí arriba van a ser bromos también, ¿verdad? Porque va a haber una reacción en la cual ese enlace triple se va a convertir en enlace doble, ese alqueno va a seguir estando en la reacción, ¿sí o no? Va a seguir estando en el beaker, ¿verdad? En el reactor. Reacciona con el bromo y se forma entonces el haloalcano, pero está 4 veces sustituido. En el caso de que sea un alqueno, está 2 veces sustituido. ¿Alguna pregunta con el mecanismo de halogenación? En este caso, ¿qué es lo que estamos adicionando a la cadena? Moléculas de bromo. Los halógenos. De bromo en este caso. Estamos adicionando halógenos. Muy bien. Entonces, repito, en el caso de los alquenos vamos a tener alcanos dihalogenados y en el caso de alquinos vamos a tener alcanos tetrahalogenados, ¿verdad? Obviamente en el recipiente, dependiendo de la cantidad de reactivos, vamos a tener los tetrahalogenados, los dihalogenados, ¿verdad? En una proporción. Pero en general, si hay suficiente bromo, va a ocurrir toda la halogenación correspondiente. Buenos días, Mónica, por favor, en el micrófono. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ya les voy a observar. Dijo que había, si fuera un propano quedaba, con un enlace triple queda con 4 bromos, ¿verdad? Correcto, queda tetrahalogenado. ¿Y si solo tienes 2 átomos de bromo, cómo vas a hacer para que quede 2 arriba también? Me explico, a ver. No, aquí obviamente están dos átomos de bromo porque tengo bromo molecular, pero no es que tú agregas un solo bromo molecular. Estamos en un recipiente donde hay suficiente bromo molecular frente al compuesto y obviamente es una reacción en cadena que está ocurriendo allí. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Obviamente aquí, si tuviésemos aquí, Marco, ¿verdad? Y para todos, un enlace triple, se va a formar el alqueno, ¿verdad? Correspondiente que va a tener 2 bromos y el enlace doble, ¿sí o no? Entonces, los átomos de bromos van a seguir atacando los alquinos que quedan, pero también van a atacar el enlace pi del doble enlace que está aquí también, ¿no? Y se va a formar el tetrahalogenado, ¿verdad? Todo ocurre de forma simultánea. Yo estoy explicando la reacción paso a paso, pero cuando tú agregas todo, tú observas el producto final. Tú no estás observando las fases intermedias en la reacción orgánica. Eso es importante, ¿no? Aquí estamos desglosando como el mecanismo, como es el proceso, realmente para que lo veamos paso a paso, pero realmente cuando tenemos 2 recipientes y los mezclamos, supongamos, ¿no? Estamos mezclando las 2 cosas, pues obviamente vemos el producto final. No estamos viendo a nivel microscópico todo lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es una explicación, vamos a decir como en cámara lenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Sí te quedó claro, Marcos, eso? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con respecto a la halogenación. ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos ahora hidrohalogenación. A ver, Wagner, cuando escuchas hidrohalogenación, ¿qué crees que vamos a adicionar a la molécula? En esta reacción de adición. ¿Wagner? Kelly, mientras Wagner piensa, ¿qué crees tú que se va a adicionar cuando escuchas hidrohalogenación? Madeleine me escribe un hidrógeno. Puede ser, vamos a ver. Hidrohalogenación, ¿qué vamos a adicionar?
Tampoco, Kelly, ni idea. Pienso en halógenos, pero no sé. Piensas en halógeno. Madeleine dijo hidrógeno. Por ejemplo, me voy al caso anterior, ¿verdad? En el caso anterior dijimos halogenación. Y entonces vamos a adicionar halógenos, ¿verdad? Estamos adicionando halógenos, que puede ser, si es un alqueno dihalogenado, vamos a hacer un alcano dihalogenado, y si estamos a partir de un alquino, vamos a obtener un alcano tetrahalogenado. Ahora, en el caso de hidrohalogenación, ¿qué estamos agregando? Me escribe Madeleine. Ambos. Ambos. Hidrógeno. O sea, hidrógeno y algún halógeno. Perfecto, y Madeleine también lo escribió en el chat. Y halógeno. Vamos a adicionar un hidrógeno y vamos a adicionar un halógeno. Observan en la flecha HX, ¿verdad? Eso es un ácido halogenado. Puede ser ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, y está en una solución de solvente orgánico que es éter, ¿verdad? Tenemos un alqueno, está aquí. Obviamente recuerden que siempre se va a atacar el enlace pi, ¿verdad? Entonces, este que está aquí va a atacar, ¿verdad? Entonces observamos que en este carbono, el que está como decir en la parte de arriba, se le ha adicionado un hidrógeno, y en el carbono que está con los dos grupos metilo, se le ha adicionado el bromo. En este caso significaría que la X que está aquí tiene un bromo. Por lo tanto, hemos adicionado un hidrógeno y hemos adicionado un bromo. Y vamos a obtener, ¿qué cosa? Vamos a obtener un alcano monohalogenado. ¿Por qué? Solo va a tener un halógeno. Monohalogenado. Aquí es donde viene la regla que yo les voy a mencionar, ¿verdad? Esta regla dice que el hidrógeno del ácido no se va a adicionar al carbono menos sustituido, o al carbono que tenga más hidrógeno. Por ejemplo, este carbono de aquí abajo no tiene hidrógeno. ¿Se están dando cuenta, verdad que sí? No tiene hidrógeno. ¿El carbono de arriba tiene hidrógeno? Sí. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono de arriba? Uno. Tiene, entonces, este carbono está menos sustituido, por lo tanto, el hidrógeno se va a adicionar en ese carbono. Y en el otro carbono es donde va a estar el bromo. Entonces, repito, cuando yo vaya a hacer esta reacción, lo que me tengo que fijar es en el carbono que tenga más hidrógeno, se va a adicionar hidrógeno. Es algo así como el que más tiene, más le van a dar, ¿no? Entonces, yo tengo hidrógeno y me van a dar más hidrógeno. ¿Sí estamos comprendiendo la regla, verdad que sí? Entonces, este hidrógeno del ácido, en este caso bromhídrico, no se va a adicionar en el que tiene los dos grupos metilos, que es un carbono terciario, ¿verdad? Sino que se va a adicionar en el carbono superior, que es un carbono secundario, porque tiene un hidrógeno, Entonces, el hidrógeno se va a adicionar en el carbono que tenga más hidrógeno en el doble enlace. Y el halógeno se va a adicionar, por supuesto, por ende, en el carbono que está más sustituido. Esa es la regla. El que tiene hidrógeno, le damos hidrógeno, ¿verdad? Es como en la vida real, los ricos más plata tienen y los pobres menos tenemos. Entonces, bueno, algo así, más o menos, ¿no? ¿Entendimos la hidrohalogenación? ¿Alguna pregunta? Ok, voy a continuar, porque el tiempo va pasando. Y por último tenemos la hidrogenación. En el primer mecanismo, que es halogenación, adicionamos halógenos solamente. En el mecanismo de hidrohalogenación adicionamos hidrógenos y halógenos. Y ahora tenemos hidrogenación. ¿Qué adicionamos aquí? Solo hidrógeno. Solo hidrógenos, muy bien. Solo hidrógenos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un alquino, ¿verdad? La reacción va a ocurrir sobre una superficie de platino, de paladio o de níquel, de una de las tres, no las tres al mismo tiempo. Y vamos a burbujear hidrógeno sobre esa superficie.
Primero, como es un alquino, se va a formar un alqueno, ¿verdad? Y posteriormente el alcano, ¿verdad? Es como una reacción en cadena. Cuando atacamos un enlace pi que está en enlace triple, se adicionan ambos hidrógenos de ambos lados y se forma un enlace doble y seguidamente vuelve a atacarse el siguiente enlace pi hasta que obtenemos todos los sigmas y obtenemos el alcano correspondiente. Dependiendo de cuánto hidrógeno nosotros burbujeemos o estemos en la reacción, puede haber solo alcanos o puede haber una mezcla de alqueno y de alcanos, dependiendo de cuánto hidrógeno haya. Deben recordar aquello de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿verdad? Si el hidrógeno es un reactivo limitante, ¿verdad? Entonces, obviamente puede quedar alquinos, restos de alquino, restos de alqueno y algo de alcano. Si el hidrógeno está en exceso, probablemente va a sobrar hidrógeno en la reacción y lo que vamos a obtener al final es alcano, ¿verdad? Va a depender de las condiciones. Lo que sí es cierto es que estamos adicionando hidrógeno. Si observan, los tres mecanismos son similares. Lo único es que en el primer mecanismo solo adicionamos halógenos, en el segundo mecanismo adicionamos hidrógeno y halógeno y en el tercer mecanismo solo adicionamos hidrógeno. Pero en ambas, en las tres propiedades, obviamente estamos haciendo una adición. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí está la regla de Markovnikov, ¿verdad? Es la regla que les estaba explicando. La regla dice, un electrófilo se adiciona al extremo menos sustituido del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido y por lo tanto es el más estable. La regla de Markovnikov garantiza la formación del carbocatión más estable con la protonación del doble enlace. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Y donde está la X es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, observemos aquí, ¿verdad? Este ejemplo. Este carbono tiene 2 hidrógenos y este carbono tiene 1 hidrógeno. Yo no puedo sustituir este hidrógeno en el carbono que tiene menos hidrógeno. Lo debo sustituir en el carbono que tiene más hidrógeno. Es decir, este que tiene 2 hidrógenos ahora va a tener 3 hidrógenos. ¿Verdad? Eso es lo que dice la regla. No puede sustituirse en el carbono que tenga menos hidrógeno. ¿Verdad? Y salen 2 ejemplos, básicamente. Eso es como para repasar la regla y la tengan allí con el nombre correspondiente. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Muy bien, aquí está otro ejemplo de la regla, ¿verdad? Aquí tenemos el ácido bromhídrico, vamos a atacar aquí. No podemos adicionar aquí, porque este no tiene hidrógeno, adicionamos aquí, que sí tiene un hidrógeno, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Aquí está una X, ¿verdad? Y aquí está la que sí se va a formar. Muy bien. Ok. Nos faltaría ver la obtención de los alquenos. La obtención de los alquenos y de los alquinos se obtiene mediante los mecanismos de eliminación. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los alquenos y alquinos? Son propiedades de adición, químicamente hablando, adición electro... Ajá, dígame. ¿Puede retroceder la anterior diapositiva, por favor? Ajá, dígame. ¿Cuál es su pregunta? Déjela ahí un rato, mister, solo quiero ver algo. Va a estar grabado, ¿viste? Y después le puede dar pausa. Después le puede dar pausa y la puede ver. En la primera fórmula Ajá. ya se adiciona el hidrógeno, pero ¿dónde está el hidrógeno donde se une? O sea, porque en los otros había todos los hidrógenos estaban solos, pero aquí, como en los otros casos, tiene un carbono y no se lo considera un hidrógeno solo. Entonces, ¿dónde lo...? Aquí está el hidrógeno, mira, aquí está el hidrógeno, tiene un solo hidrógeno, aquí está. Lo que pasa es que es la semidesarrollada, aquí está el hidrógeno. Y aquí no tiene hidrógeno, tiene los 4 enlaces, carbono, carbono. Aquí tiene doble, simple y simple.
Ah, verdad que la semidesarrollada, sí, 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 me Ajá, había sí, fijado. sí. Lo que pasa es que las anteriores estaba desarrollado el enlace de hidrógeno y veías el hidrógeno más de forma más visual, Newton. Pero aquí está contraído. Aquí está junto al C. Mira, BCH. Ajá, Sí. sí, Ok, perfecto. verdad. Ujú. Ok. Vamos entonces a la obtención. La obtención de los alquenos y de los alquinos se obtiene mediante mecanismos de eliminación, ¿verdad? Aquí tenemos dos mecanismos de eliminación. Tenemos eliminación 1, que es esta que está de este lado, y mecanismo de eliminación E2. En ambos casos, ¿verdad? Vamos a partir de compuestos, en este caso de un compuesto halogenado. Si observamos, el bromo, ¿verdad? Le quita un electrón al carbono y observan que se forma un carbacatión. Aquí tenemos positivo y se forma un anión de bromo, ¿verdad? Luego, como él va a estar, el ataque del básico del disolvente, ese mecanismo, va a ocurrir en medio básico. Entonces, el ataque básico, ¿verdad? Aquí tenemos un etoxi, va a atacar a este hidrógeno, ¿verdad? Y se lo va a robar al compuesto, entonces van a quedar estos dos electrones libres y se forma el enlace doble. Aquí está el enlace doble, ¿verdad? Esa es la eliminación. ¿Qué estamos eliminando? Estamos eliminando el bromo y estamos eliminando el hidrógeno y se forma el enlace doble. Lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos eliminando. Y en el caso de la eliminación tipo 2, el ataque de la base ocurre en el hidrógeno, se forma aquí, ¿verdad? Se forma el alcohol correspondiente y se libera el bromo como anión. Y tenemos aquí el enlace doble. Ambos mecanismos, ¿verdad? Producen alquenos, ¿verdad? También se pueden obtener alquinos de la misma manera. Los dos videos que tienen en la plataforma, que están por separado, nos hablan de los procesos de obtención de alquenos y de alquinos mediante los mecanismos de eliminación. Están los dos mecanismos aquí. En la hoja de trabajo les dice que hagan el proceso de obtención mediante la eliminación tipo 2, es decir, esta que está de este lado. Pero yo le coloco las dos para que conozcan ambos mecanismos. En la hoja de trabajo van a trabajar con este mecanismo que es el de la eliminación tipo 2. Muy bien. Para obtener, creo que les dicen propino y buteno, algo así, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente, ¿no? Que está en la hoja de trabajo. Muy bien, entonces los alquenos y los alquinos se obtienen mediante la eliminación. Muy bien. No, Angie, no tengo clase a la siguiente hora. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nosotros tampoco, mister. Ahí explíquenos mejor. Acabó la reunión. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? La última no vi bien. Ya, a ver, Verónica, no te escuché. La última no pude ver bien. No te entiendo lo que me quieres decir. Escríbelo, La Verónica. última. A la última, que vuelva a compartir la eliminación, dices tú. Ok. Vamos a miren que nos quedan 7 minutos. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Porque esa es la última lámina. Ok. Aquí está. En el mecanismo E1, ¿verdad? Recuerden que los halógenos son uno de los grupos más electronegativos, ¿verdad? De la tabla periódica. ¿Qué significa electronegatividad? A ver qué se acuerda. Tendencia a atraer electrones. Exacto, atrae electrones. Entonces, este bromo, como es más electronegativo que el carbono, ¿verdad? Va a atraer o le va a robar o hacia así el electrón. Y observen que como el bromo tiene un electrón, queda cargado negativamente, y como este carbono perdió el electrón, queda cargado positivamente. Este es el carbacatión. Luego viene el ataque electrofílico de la base, que es el disolvente. Les acabo de decir que estas reacciones ocurren en medio básico, ¿no? Entonces, esta base que está aquí va a robarle de alguna manera, ¿verdad? En el ataque, por decirlo de alguna manera, en un término que puedan entender, este protón al carbono, este protón. Entonces, como van a quedar aquí estos pares de electrones sin aparear, ellos se van a unir y van a formar el enlace pi, que es el enlace doble. Y si observan, este hidrógeno se une aquí y aquí tenemos la molécula cargada positivamente. ¿Por qué? Porque le quitó un protón a
este compuesto. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Y en términos generales, si en esta primera parte tengo como producto uno negativo y en esta parte uno positivo, en general esas cargas se anulan y el proceso es todo neutro como debería ser. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? El proceso de eliminación. Ahora, de este lado, ¿cuál es la diferencia? Aquí el halógeno atrae primeramente, este es el mecanismo E1, pero aquí la que va a atacar primero es la base, el disolvente, va a quitar el protón y ese protón va a quedar ese enlace para formar el doble enlace. Como se está formando el doble enlace, el ion que se va a formar más estable es este bromo, que es el más electronegativo, no estos metilos, entonces por eso él sale. Si observan, la base está con... ¿Qué carga dice aquí? ¿Qué carga es esta? Negativa, negativa. Negativa. ¿Y qué carga observamos en el bromo en los productos? Negativa. Negativa. Entonces significa que también es neutro, porque tenemos un negativo en los reactivos y tenemos un negativo en los productos y se cancelan. ¿Recuerdan eso, verdad? Como tenemos negativo en los reactivos y negativo en los productos. Entonces, este mecanismo es el conocido como eliminación E2 y este mecanismo es el conocido como eliminación E1. ¿Sí quedó claro? A ver, para que se anulen, ¿tienen que estar negativos o negativo positivo? Ya voy. En el primer caso de eliminación E1 tiene que quedar positivo o negativo porque ambos son productos, estamos viendo. Por lo tanto, se van a sumar. ¿Sí o no? Y ahora si los dos están en producto. Pero en este caso los dos van a quedar negativos porque uno está en los reactivos y otro está en los productos. Entonces se restan, se eliminan. Están en posiciones distintas, Marcos. Aquí sí es positivo o negativo porque ambos iones están en productos. En cambio aquí es negativo y negativo porque uno está en los reactivos y otro está en los productos. ¿Sí? Sí, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Interesante las preguntas de Marcos, que así es que me gusta, que haya preguntas de ese tipo. Que la gente se pregunte cosas, porque aquí es positivo y negativo y porque allá no. Por ejemplo. Muy bien. A ver, Verónica, ¿quedó claro? ¿Seguro? De todas maneras, igual cualquier cosa, siempre y cuando recuerden las horas, por favor, sean horas adecuadas, yo puedo responder a todas sus inquietudes. Y bueno. No sé si tienen algo que mencionar, qué les pareció la clase, algo que quieran resaltar, algo nuevo que hayan aprendido hoy, no sé, díganme, cuéntenme, quiero escucharlos en estos 2 minutos y medio que nos quedan. Como que quedaron... Mucha información. Mucha información, oh Dios mío. Bueno, traté de ser lo más explicativo y explícito posible. Yo todavía no entiendo lo último. Andas vago. La última, que eliminación. Tendré que leérmelo unas 20 veces para ir. De todas maneras, obviamente la explicación fue bastante concisa. Les vuelvo a repetir, en el material están 2 videos. Cualquiera de los 2 que vean, está uno de alquinos y uno de alquenos. Vean el video que les explican paso a paso el mecanismo, ¿verdad? Para obtener y poder hacer, para que ustedes puedan aplicar el mecanismo en la hoja de trabajo. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Además de que es mucha información y que todavía no entendemos cómo eliminamos cosas. Vaca, ¿qué aprendiste hoy, Vaca? Muchas cosas, mister. Muchas cosas, Dios mío. Eso me suena a que compré un poco de libro y lo lancé en la mesa. Todavía no Es lo que he me compré ahora y se embala. Bueno, pero es que tengo que explicar, no solamente es mostrar la imagen. ¿Verdad? A ver, ¿alguien quiere entonces? Además de que nos estamos embalando. Dios mío, tanta participación, tengo los tímpanos un poco destrozados. Ya, una pregunta. Quiero hacer una pregunta más tarde. ¿A qué hora le puedo preguntar? Porque dice usted que tiene horario. Durante todo el día hasta más tardar 7:01. Gracias. 7:01. Ya, ok. Ajá. Muchas gracias. Ajá. Ok, bueno, nos queda muy poco tiempo, ya 1 minuto, más menos de 1 minuto. Cuídense, repasen, escríbanme por favor cuando estén haciendo los ejercicios, sin ningún problema, ¿sí? Perfecto.
Bueno, cuídense, que tengan feliz día, chicos. Se les quiere, bendiciones. Igualmente. Chao.